Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta y hoy tenemos el honor de entrevistar una vez más a un amigo de la casa. Se trata nada más y nada menos que de Antonio Herrera Bayán, quien es un empresario, escritor, periodista e historiador cubano-venezolano exiliado. Herrera es autor de 7 libros, entre ellos su último libro, Gobernantes y Obispos de la Venezuela Española. Además de su éxito en los negocios y la escritura, Herrera es el primer no español en ser honrado con una medalla de oro de la prestigiosa Real Academia de la Historia de España. Herrera Bayán también es presidente honorario de la Academia Venezolana de Genealogía y el día de hoy estaremos hablando sobre uno de los gobernantes más prolíficos de la historia de Venezuela, el gobernador José Solano y Bote. José Solano y Bote nació el 6 de marzo de 1726 en Extremadura, España, y fue uno de los gobernadores de la provincia de Venezuela, cargo que consiguió por medio de una real cédula en 1763, dejando una gran huella en la historia provincial de Venezuela. Así que sin más, bienvenido a Venezuela Provincial una vez más, don Antonio. Muchísimas gracias, Emilio. ¿Cómo estás? Pues encantado de compartir una vez más con usted, don Antonio, que se aprende muchísimo de sus luces. Y bueno, la primera pregunta no podía ser otra, que nos hable de los orígenes de este funcionario de la monarquía hispánica antes de llegar a Venezuela, que ascendió a capitán de fragata en 1754 y posteriormente fue pieza fundamental en la guerra de independencia de los Estados Unidos, sobre todo en la batalla de Pensacola, por lo cual él gana el título de Marqués del Socorro, ¿no es así? Correcto, ¿no? Mira, Solano y Bote era un hombre, yo diría que probablemente es uno de los gobernadores más talentosos, más intelectuales, más destacados en una serie de campos. Era un científico, además de ser un importantísimo y destacado marino por profesión y vocación. Él ingresa en la Real Academia de Guardias Marinas y su carrera es fundamentalmente dentro de la Armada, de tal suerte que cuando ya él fallece en 1806, él fallece con la condición de capitán general de la Armada prácticamente vitalicio. Y en el Museo Naval de Madrid está un enorme cuadro y buen cuadro de él, que se conserva allí pues con mucho honor, porque fue uno de los marinos españoles más destacados en una serie de, de frentes y de campos. Él procedía efectivamente de una familia muy destacada, de origen navarro, pero originario de Extremadura, en Zurita. Eh, Él ingresa joven en la Academia Naval, pero muy pronto se destaca por su enorme cultura. Era un hombre que hablaba inglés y francés, era un gran matemático, un cartógrafo, navegante, un hombre que realmente sabía de muchas ciencias y con una gran cultura. De modo que él incluso en un momento dado se desempeña como espía en Inglaterra, buscando tecnologías de la Marina bajo un pretexto de estar buscando técnicas de otro tipo, pero él es prácticamente descubierto por los ingleses que era espiando. Y él tuvo mucho éxito en su servicio activo militar. Ahora bien, él, entre otras cosas que lo destaca, es que él formó parte en 1754 y previo a ser gobernador de una expedición del río Orinoco muy importante que manejó José de Iturriaga, Ujú. pero en la participó activamente Solano y Bote, y era un poco trazando los límites de, de Venezuela por el lado eh, este y sur, donde habían ya, por un lado estaban los portugueses más al sur y al este estaban los holandeses, los ingleses, y todo lo que es Guayana. La
bolivariana venezolana. Hoy día en mucho ajetreo el tema por el tema de los límites. Bueno, pues bien, él participó en toda esa actividad de cartografía. Eh, Ujú. fue, fue un hombre que fue encargado de buscar todos los elementos intelectuales para la operación que iban a realizar. Libros, Sí, etcétera, instrumentos. De es modo, importante esto que señala, porque esto pasa justo antes de que él llegue como gobernador sí, de la provincia de Venezuela, y él bueno, fue destinado, sí, él fue destinado como comisario, nombrado por el rey Fernando VI con el objeto, como usted dice, de asistir a la demarcación de límites entre España y Portugal al norte del río Amazonas mediante una real cédula que se expidió en el Palacio del Buen Retiro el 20 de diciembre de 1757. Y dicha encomienda le ocupa 7 años de su vida viajando por el Orinoco y sus tributarios en varias oportunidades. Llegó incluso a Santa Fe de Bogotá para rendir informes al virrey de la Nueva Granada. Y en 1758 Solano funda San Fernando de Atabapo, convirtiéndose en cabecera regional de todo este movimiento. Y en 1759 se funda los pueblos de Ciudad Real y Real Corona. Y al finalizar la expedición en 1761 fue ascendido a capitán de navío. Háblenos un poco más de esta etapa de la Real Expedición de Límites bueno, del Orinoco, don Antonio. tú lo has expuesto perfectamente. Eso fue lo que él hizo. Él participó en toda esa expedición creo que era cuarto comisario bajo el Ujú. mando de Iturria, pero los conocimientos que adquirió de Y creo de que esa murieron también experiencia. otros comisarios, ¿no? Sí, no tengo ahora presente los nombres de los demás. Era Iturriaga Bueno, y él no era. Peter Laughlin estaba ahí y también murió en esa expedición. Sí, sí. Bueno, yo no realmente en este momento no tengo delante los datos de Ujú. esos, pero sí, efectivamente, fue una expedición de alto vuelo. Ahora, él, un poco en recompensa de su actuación en esa experiencia, pues es que es nombrado gobernador, gobernador de Caracas. Sí, 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 todavía no Sí, era. bueno, gobernador y capitán general de la provincia de Venezuela, que hay que aclarar que No, es no, diferente a la no capitanía era general. Capitanía General de Venezuela, sí, no era Capitanía General todavía. Entonces, sí, la Capitanía General es después. Pero él sienta unas bases como gobernador para las defensas de Venezuela. Es muy activo en el tema de las fortificaciones, muy activo en la formación de las milicias organizadas de distinto tipo. Eh, creo recordar que fundó un correo, el correo regular, pues con Ujú. regularidad. Eh, en fin, que gran parte de su gestión, aparte de las obras públicas, en fin, lo que normalmente se atendían los gobernadores, él estaba muy enfocado al tema de las defensas, ¿no? Y tanto así que le vale un ascenso, porque en aquella época lo era, a gobernador de Capital General de Santo Domingo, donde hace prácticamente lo mismo, porque cuando era capitán general de Santo Domingo, además era presidente de la Real Audiencia, él hace la fortificación igualmente como había venido haciendo con el lindero con los franceses, en lo que luego iba a convertirse en Haití. De modo que era un hombre que tenía ese talento específico, muy agudo de la cartografía, de la cosmografía, de situar en el espacio un estratega. Y bueno, esto es lo que lo destaca como gobernador de Venezuela. Eh, y después, por supuesto, tuvo una carrera ascendente en la Marina, eh, en distintas experiencias, como tú señalaste. Él participó en la toma de Pensacola, es decir, que fue Bernardo de Galvez el que la hizo la toma,
comandó todo, pero la contribución de Solano fue decisiva con una escuadra que trajo de La Habana Ujú. para culminar aquella victoria. Él no se va del todo bien con Galvez, pero su participación fue central en esa experiencia. Hablando un poco más de su mandato como gobernador de Venezuela, que empieza en 1763 fungiendo funciones, él combatió el contrabando de ingleses y holandeses que azotaban las costas del litoral venezolano, evitando Sí, así la piratería y el enriquecimiento de potencias contrarias a España, y logró apresar a más de 103 embarcaciones, desalojó a los ingleses en las islas vecinas de Sotavento, también reduciendo el contrabando de tal manera que en 1770, cuando terminó su gobierno, el ingreso de las rentas se había duplicado. También don Antonio dio la orden en 1766 para la construcción del Fortín Solano, ¿no? Con la mm, finalidad de reforzar correcto. la defensa de Puerto Cabello, que ya contaba con el castillo de San Felipe. Recordémonos, háblenos un poco de estas actividades en defensa del territorio venezolano. Bueno, en realidad la parte del contrabando es una constante en la historia de Venezuela colonial, ¿no? O español. El, uh, Siempre fue una forma de abastecer a estas provincias eh, por fuera de las restricciones mercantilistas de la corona, que Uh -huh, se incrementaron con los Borbones, con un sentido mucho más organizado y culminando con la Real Compañía Guipuzcoana y el monopolio que les dieron. De modo que ese tema del contrabando fue recurrente en todas las gobernaciones y en todos los tiempos, en unos más que otros. Y desde luego hubieron gobernadores que incluso se aprovecharon del negocio uh -huh. eh, y salieron unos con las tablas en la cabeza y otros que no tanto. Eh, el mérito quizás de Solano fue, y por eso salen las cifras que tú citas, su honestidad en manejar ese asunto y en de verdad ir al tema de la represión del contrabando y no de alguna manera anotarse en él, este, que pasó con otros, ¿no? De modo que por ahí es que él destaca. Él fue verdaderamente uno de los más ilustrados, uno de los más prominentes, y su posterior distinción por la corona lo, lo reafirma. Él estuvo 4 o 5 años de gobernador. Eh, yo diría que lo que es destacado de Solano es el conjunto de sus experiencias, por cuanto quizás siguió desarrollando una carrera brillante ya una vez ido de Venezuela. No todos hicieron eso. Eh, de Sí, modo que él sí, tuvo un... inclusive también tiene otras obras importantes. Si quieres, se las nombro durante su gobernación. Fundó la población de Chacao en 1768 con la intención de poblar el sitio y defender a sus pobladores indígenas. Solano con cana, también con cana, impartió justicia y por ello tuvo fama de ser gobernante muy justo y respetado durante el periodo hispánico, como usted bien señala, don Antonio, y fundó varias escuelas y fue un temible enemigo del vandalismo. Gobernó hasta 1770 y por su excelente gestión y gran crecimiento económico de Venezuela, el rey Carlos III decide crear la Capitanía General de Venezuela en 1777, ¿no es así? eso vino un poco después, sí. Sí, pero él Ujú. consolidó y consolidó fronteras. eh, es decir, eso es un efecto acumulativo, pero sí, su gestión fue tendiente a eso,
a la consolidación de la Capitanía General. Hay una diferencia de años entre su gestión de gobernador y la creación Sí, de la 7 años, Capitanía. de 1770 que dejó de gobernar a 1777 que se crea la capitanía. Efectivamente, pero digamos que él fue uno de los contribuyentes importantes a ese proceso. Eh, pero eran sus dotes personales que obviamente las llevaba consigo a donde iba. Eh, Podría decirse casi lo mismo en la consolidación de la frontera dominicana. De modo que yo lo clasifico entre los más proyectados en el imperio español, porque hubieron gobernadores de varios niveles, ¿no? Muy pobre nivel, y más destacado, mediano, rutinario, lo que fuese. Este es uno de los hombres más brillantes que yo diría que pasaron por esa En su gobernación. opinión, don Antonio, ¿cree que ha sido el mejor gobernador de la historia hispánica de Venezuela? No me atrevería a tanto. Hay varios que son muy destacados, pero él desde luego estaría entre los, digamos, primeros cinco, digamos, que destacan. Hay que ver los distintos, sí, sí, porque hubieron algunos que fueron breves, pero Arriaga fue importantísimo después. Eh, Depende en qué se mida, porque yo lo estoy mirando un poco desde la óptica del conjunto del Imperio Español Ujú. y, y de lo que luego fueron y los cargos que luego tuvieron. De modo que, pero sí, es que hubieron varios buenos y excelentes y destacados. Igual que hubo otros mediocres y nulos y hasta y malos. Uno que se fue preso de aquí, qué sé yo y tal. Sí, Cañas Merino es uno de ellos, que en su libro habla Pero, justamente de esto, pero en general la gran mayoría fueron buenos gobernantes, ¿no? bueno, sí, sí, yo diría que sí. No, Cañas Merino se fue preso y condenado a muerte. Sí, sí, por Este, eso, es una de esas excepciones. sí, pero eh, él destacó sin lugar a ninguna duda y destaca entre la galería de los marinos ilustres de, de, de España. Y bajo él sirvieron gente como Gravina y como otros. Es decir, realmente es un hombre ilustre e ilustrado, eh, que tenía una inteligencia grande, una cultura grande, y eso es lo que lo hace superior. Su trayectoria en Caracas no da notas negativas en su trayectoria en Caracas. Más bien es todo positivo. No he visto el juicio de residencia que se le pudo haber hecho, pero sospecho que no tenía nada de destacar porque nunca ha trascendido problema alguno con su gestión aquí ni en Santo Domingo, de modo que él siguió en su carrera ascendente. Ahora, eso sí, siempre mantenido dentro de la carrera naval. Él no salió a desempeñar funciones civiles de otro tipo, ni ministerios, pero, pero siguió en su marina española hasta el final de su vida. Es importante porque hay dos acontecimientos que se vivieron en Venezuela durante el mandato de José Solano y Boto que son muy pocos conocidas. Y con su permiso quisiera decirlas. Y bueno, y si las Sí, conoce, nos gustaría también conocer su opinión, don Antonio. Y sí, la claro. primera es la siguiente, que antes de la invención de la vacuna de la viruela en 1796, la Real Expedición Filantrópica de 1803 y otras actividades que se llevaron a cabo, la forma de erradicar la viruela era, don Antonio, por inoculación, que era pasar costras de enfermos a personas sanas, ¿no? Y la ¿Ah? monarquía hispánica aplicó el método en sus territorios y en Venezuela José Solano y Bote fue el encargado de hacerlo. Y en el Diario de Madrid se publicaría en 1790, don Antonio, una carta de Solano que cita lo siguiente, con su permiso lo cito. Dice, el año de 1766, hallándome de gobernador y capitán general de las provincias de Caracas,
padecía aquella capital desde el 64 una epidemia rigurosísima de viruelas, tanto de aquellas moría el 36% en vista de este estrago. Llegó un navío de comercio de las Canarias con don Nicolás de Perdomo, médico muy bien conceptado en aquellas islas y de especial conocimiento en la inoculación. Al cuidado de este hice hacer un primer ensayo en 9 muchachos de 4 a 9 años, el segundo de 12, de 9 a 10 y 8 años, que presentaron sus padres o amos, y el tercero en 23 personas de 18 a 40. Todos salieron con la mayor felicidad. Vistos estos buenos sucesos de inoculación, le permití a la provincia, por mano de aquel médico, dando principio por 4 de mis hijos. En efecto, recibieron hasta 5.000 personas y con tanta dicha que no se murió otra, salvo una señora que se murió, pues se arriesgó a la operación ocultando cierto mal que padecía. Se inocularon inmediatamente los marqueses del Toro y toda su dilatada familia con el más feliz suceso. Don Juan Nicolás de Ponte y su mujer, que tendrían 60 años, con sus hijos y esclavos en número de 25 personas, y se inocularon 3 señoras hermanas, doña María, doña Luisa y doña Josefa Bolívar. El buen suceso general dio tanta confianza en aquel numeroso vecindario que los que, para evitar el contagio de viruela natural, vivían dispersos en el campo, habían vuelto a la ciudad y los amos llevaban a la inoculación a los esclavos de sus haciendas, y aún los padres pobres inoculaban por sí mismos a sus hijos, todo con el más feliz suceso. Hay que decir algo, don Antonio, sobre esto, es que el Cabildo de Caracas había solicitado al gobernador anteriormente no aplicar la inoculación porque la gente creía que era la razón más bien de que continuara la epidemia. ¿Qué nos tiene que decir al respecto de este Bueno, caso? interesantísimo. Yo honestamente no conocía ese episodio, esa publicación de la Gaceta de Madrid. Me parece muy, muy interesante tu observación. Efectivamente, en esas épocas era que estaba empezando a hacer la medicina un poco más sofisticada. Ujú. De la segunda mitad del siglo XVIII es cuando empiezan a destacar algunos médicos por encima de los curanderos, etcétera, habituales. El famoso doctor Campins, que vino en esa época. Realmente sí sabía lo de la vacuna, la introducción, pero no conocía la carta de Solano de la Gaceta de Madrid de 1790. De modo que te agradezco ese aporte. Me mandas No, copia, por favor, por correo de lo que hayas sí, por copiado. supuesto, le mando la copia. Y bueno, el otro suceso que es importante destacar, que es muy poco conocido, se lo comparto también, don Antonio, es un espectáculo pocas veces visto que fue presenciado en Caracas el 20 de agosto de 1766 y se trataba de un simulacro bélico y fue organizado por el gobernador José Solano Ibote y tenía como objetivo cerrar la semana de festejos y eventos públicos llevados a cabo para homenajear al rey Carlos III de España, ya que el año anterior su hijo el príncipe Carlos, futuro Carlos IV, había contraído nupcias con su prima María Luisa de Parma, ¿no? Y la principal función de esta batalla festiva, don Antonio, era demostrar la fuerza bélica que poseía la provincia y había que hacerlo demostrando pues la mayor veracidad, por lo que no sorprende que algunos de los detalles de las mismas fueran narrados de forma muy real, de manera de cómo se presentaban las milicias de blancos y pardos en el siglo XVIII para eventuales enfrentamientos. Llegaron a actuar cientos de soldados simulando ser heridos por las balas de salva que fueron disparadas y posiblemente muchas de las expresiones de combate se emularan con polvo de pólvora. También se llegó a salpicar sangre artificial por todas partes. Y como expone el cronista de un pequeño manuscrito de 16 folios y un mapa de anexo a color que reposa en la Biblioteca de Montserrat en España, que el combate, cito don Antonio con su permiso, muchos de los que miraban dudaron si aquello sería apariencia en realidad o en realidad en apariencia. O sea, la inmensa obra de teatro a cielo abierto tuvo lugar en los Cerros del Calvario, en la ciudad de Caracas, y al finalizar la batalla festiva, don Antonio, en horas nocturnas, el gobernador Solano Ibote invitó a su casa a un gran banquete, según la crónica, cito con su permiso, don Antonio, los oficiales de la tropa y milicias y demás caballeros de la ciudad con otras personas constituidas
en empleos y dignidades, sin faltar los oficiales de las milicias de Pardo y Morenos, en distintos salones donde se les estuviera preparada espléndidas meriendas. Se sirvió también refrescos y variedad de dulces, tocó algunos conciertos la orquesta y finalizando el refresco empezó el baile y entronaron Viva el Rey y el público respondió con un efusivo aplauso. ¿Sabía de este episodio? Sí, eso sí se sabía. Bueno, era habitual en todas las provincias eh, hacer fiesta de algún tipo con los motivos reales, fuese una coronación, un bautizo, un matrimonio, eh, igual que se hacían las exequias también cuando los monarcas o algunos miembros importantes de la Casa Real tenían algún evento como el que se describe. Él aprovechó esa ocasión para mostrar unas milicias que él mismo había mandado a formar. Es decir, Ujú. él lo hizo un poco, un hombre con una inteligencia, no las comunes, pues. Él quiso promover también el conocimiento y el rol de las milicias distintas que él había promovido. Y entonces escoge ese motivo, porque pólvora y todas esas cosas siempre se usaban, pero eh, para fuegos artificiales, etcétera, tal. Pero de ponerlos como quien hace no un desfile militar, pero algún despliegue del personal de los participantes en esas milicias y desde luego con los tradicionales festejos y la crónica. Eso eran, hay cosas que hacían los gobernadores que eran buenos o malos, porque de las celebraciones siempre, porque era parte de la vida cotidiana de esas poblaciones, habrá sido, a juicio de nosotros en el mundo moderno, aburridísimo. Entonces, Yo no me realmente, aburriría, yo lo disfrutaría. pero tremendamente aburrida. Y entonces, cada cosa de estas era una fiesta, un motivo y una laraca y un alboroto que ellos encantaban, disfrutaban. De modo que dentro de la famosa doctrina de pan y circo, pues los gobernadores pues muchas veces promovían festejos. Pero este en particular fue parte, digamos, de la promoción de algo quizás hasta más central, que es la promoción de milicias, antes relativa, en una forma muy organizada. Antes era una especie de recluta de alarma que se tocaba y venían y tal, y participaban, y había un capitán y tal, pero no había, estos eran unos uniformados, este, con todo su equipamiento y toda su cuestión, y que rangos militares muy definidos, etcétera, unos escalafones, de modo que eso fue quizás como gobernante su gran punto central. Después él vino esta parte que es muy simpática porque es colorida, además existiendo una crónica que las describe, pues se hace Ujú. mucho más ameno que de eso se trata este programa. Pero de modo que tu descripción me parece oportunísima, porque la gente se da cuenta de un poco de todo, cómo era la vida en aquellos momentos, en aquellos territorios. Sí, me Eh, gustaría preguntarte también, don Antonio, otro dato interesante sobre Solano Bote, que es su hijo Francisco Solano y Ortiz de Rosas, que aunque ignorado por la historiografía venezolana es un personaje digno de admiración, porque nació en 1768 en el barrio de Mariara, en la ciudad de Santiago de León de Caracas, y él fue el más joven y prestigioso de los generales españoles a principios del siglo XIX, y en 1805 es nombrado gobernador de Cádiz y además capitán general de Andalucía. Háblenos un poco de este personaje, hijo de José Solano Bueno, y caraqueño también. yo he visto su bautizo y he visto su ficha, digamos, genealógica y los rangos que tuvo. Su biografía no la he estudiado en detalle. Hubo varios personajes que luego
fueron sumamente prominentes de la familia Tacón, etcétera, que pasaron bien sea por Puerto Cabello, Caracas, Cumaná, Maracaibo mismo, y continuaron luego cuando crecieron, porque fueron de paso, ¿no? Nacieron de paso siendo sus padres oficiales. Hay unos cuantos así, hay unos cuantos así. Yo realmente no le seguí más la pista porque mi estudio fue sobre los gobernadores aquí en Venezuela, con Ujú. algunas referencias adicionales sobre sus actividades previas y posteriores, pero recuérdate que no son biografías y menos Ujú. de los hijos. Hay alguna reseña, pues, con esos cargos y tal, pero más allá a su desempeño puntual no traté de abarcar en ese trabajo. Dale. Regresando al punto central, don Antonio, que es José Solano y Boto, quisiera saber a la hora de escribir el capítulo dedicado a este gobernador en su libro Gobernantes y Obispos de la Venezuela Española, ¿qué fuentes investigó y qué descubrimientos pudo hacer sobre este personaje que podamos leer en su libro y que podamos encontrarlo en él? Mira, yo parto de la base en cada gobernador. Algunos son más conocidos previamente que otros. Primero es descubrir los que tienen que ser descubiertos que no se conocían mucho o no se han documentado mucho. Pero en todos los que posible trato de buscarles el origen. Acuérdate que yo le inyecto un poco del tema genealógico, Ujú. eh, el origen regional, familia, etcétera, y hijos, pero hasta ahí los hijos enumerarlos. No me extiendo en una gran general, pero sí ubicarlos en la sociedad, en el tiempo y en el espacio, buscar sus trayectorias. Yo siempre me sirvo mucho de los archivos, de los de India, el Pares, el famoso Pares, Ujú. Simancas, libros que uno tiene su pertenencia a órdenes nobiliarias, etcétera. Y después siempre hago un paneo por fuentes electrónicas, ver qué más surge, quién ha escrito otra cosa sobre ellos, eh, porque es una compilación de 300 y pico de personas, ya de por sí es una obra de tres volúmenes. Entonces no puedo hacer biografías completas de los personajes porque hubiera sido una enciclopedia. Este, pero sí hay cosas muy buenas. Algunos están reseñados por la Real Academia de la Historia, otros tienen biografías individuales. Depende de cada uno. Para algunos, la consecución o conseguir información resultó bastante difícil y fueron los más retadores, aparte de ubicarlos en el tiempo y no saltar ni dejar brecha alguna posible en la En el sucesión listado. de las gobernaciones. Es decir, quién manda, porque hay muchos interinos que incluir, porque hay muchas épocas donde no lo había y entonces había una suplencia, bien sea por los alcaldes, bien sea por un interino, un teniente de gobernador. De modo que eso fue más bien colocarlos todos en su secuencia y luego meterle lo más posible dentro de ciertos límites físicos Ujú. de información e ilustraciones. En el caso de Solano, destaca mucho el cuadro que está en el Museo Naval, al cual yo he visitado, como Sí, así que los por cierto, archivos. el cuadro está al lado de un busto de Carlos III, ¿no? Sí, sí, es un cuadro muy hermoso y muy bonito y grande. Lo tienen ahí muy destacado, entonces esa es una cosa que permitió pues ponerle ese. Y él tuvo luego esa carrera posterior, que tuvo muchísimos matices, pero realmente lo que traté de hacer fue demostrar el tipo de persona que mandaban a gobernar estas provincias de lo que hoy es Venezuela. Eh, Alguien hizo algo parecido con Centroamérica, mucho más escueto,
con los distintos cargos. Y casi que sería interesantísimo hacer una especie de reseña de todo el personal que empleó el Imperio Español en manejar todos sus territorios, porque estoy seguro que ahí surgirán cosas muy interesantes. Tú lo estás haciendo a tu manera con tus crónicas y otras cuestiones, pero ver una especie de análisis del personal que se enviaba podría ser muy interesante, incluso los efectos de analizar las cosas que han pasado. De modo que, bueno, eso fue una... el génesis no fue intencional originalmente, porque han habido reseñas más cortas aquí sobre los gobernadores y tal. Es, Morón ha hecho, otros han, pero fue que yo en mis investigaciones iba acumulando datos personales sobre estos señores en mis ficheros y no hallaba qué hacerlo. Entonces un día puse a ordenarlo cronológicamente y entonces al ordenarlo cronológicamente dije, bueno, vamos a completar. Y fue como coleccionar barajitas. Y juntar y juntar y juntar y investigar, 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 que como uno saca cualquier cosa. A fin y a postre, uno se interesa y cuando ya vienes a ver, yo pensé en un solo libro y al final tuve tanto material que salieron 3 tomos. Sí, lo entiendo perfectamente. Yo igual tuve tanto material de crónicas sobrenaturales del Imperio Español que al final pues lancé este libro que ven en la parte posterior mía. Y Pero eso sí, porque uno va reuniendo, y por ejemplo, hojas de servicio que están todas a la orden o casi todas, muchas de ellas, accesibles, y uno las lee y las extracta, algunas las reproduje para que la gente las pudiera ver. Pero fue eso, fue coleccionar las referencias, era más bien tratando de hacer casi que una bibliografía sobre ellos y ver qué para que la gente pueda ampliar lo que yo pude hacer. bueno, don Antonio, para cerrar con José de Solano y Bote Carrasco y Díaz, Marqués del Socorro, hay que hablar un poco de sus últimos años, ¿no? Ya nos había hablado antes que después de gobernador de la provincia de Venezuela pasó a ser capitán general de Santo Domingo, luego fue consejero de Estado, en 1802 capitán general de la Real Armada y morirá, ¿no? El 24 de marzo de 1806 en la Exacto. capital del imperio, en Madrid, ¿no? Y pasando dificultades económicas porque a veces no le pagaban a tiempo. Si es que no puede hablar sobre los últimos años de José Solano y Bote. Bueno, básicamente eso, que murió ya bien mayor, eh, con problemas de salud y con dificultades. Lo que me llamó la atención era que con una carrera tan brillante falleciera con dificultades económicas, cobrando lo que se le debía por parte del Estado español. Bueno, nada nuevo bajo el sol, pero en ese caso de un hombre tan brillante siempre llama la atención. Así es, don Antonio. Bueno, ya estamos llegando al final de este podcast. De verdad que ha sido un gusto hablar con usted el día de hoy de estos temas que nos unen, ¿no? Estos temas de la historia hispánica. Y bueno, las cámaras de Venezuela Provincial son todas suyas para despedirse de nuestro público y también recordarles a nuestro público dónde pueden adquirir su libro. A través de Amazon, que por cierto, a través de Amazon, la parte es España, Ujú. se entrega muy, bueno, para los que estén oyendo en España, se entrega muy rápidamente. Eh, y gracias a ti y muchas felicitaciones por el extraordinario trabajo que estás haciendo y tu nuevo libro de las crónicas sobrenaturales, que es interesantísimo. De- Muchísimas Bueno, gracias a usted por sus palabras. Para mí es todo un honor, don Antonio. Tanto las palabras como su presencia en nuestro canal de Venezuela Provincial. Sabe que esta es su casa para hablar de estos temas y a ver si lo tenemos próximamente para hablar de otro de estos grandes gobernadores, como puede ser Francisco Berroterán u otro de su preferencia, ¿no? De Roterán fue importantísimo también. Exactamente. Bueno, cuando quiera, con muchísimo gusto.
Encantado de saludarte de nuevo y a ver cuándo nos vemos en persona. Seguro, aquí en Madrid o allá en Venezuela, seguro también sería bonito. Le mando un Ojalá. fuerte abrazo hasta Venezuela, don Antonio. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego, adiós.